Hola, estamos? noches. Bueno, lo primero, ese dato de PIB de ayer en Estados Unidos que poco a poco nos dice cómo se está desmoronando todo el castillo de naipes. Hay un crecimiento del primer trimestre de 2024 del 1,6%, que es mucho menos de lo que estimaba interanualizado el mercado de hasta el 2,5%. Gustavo. Sí, no solamente de la estimación del mercado, muy por debajo de ese 2,5 que el mercado había consensuado, sino también bastante por debajo del crecimiento del último trimestre, que estaba situado en 3 y pico, en 3,5, 3,6%, creo recordar, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de prácticamente la mitad de crecimiento y esto empieza a confirmar que el soft landing peligra, ¿no? Y no hay que olvidar que no solamente estamos en una situación de decrecimiento de Producto Interior Bruto, sino también de repunte inflacionario, con lo cual se está dando el escenario que aquí hemos venido tiempo anticipando, ¿no? Es esta inflación. Cuando tenemos un escenario de bajo crecimiento, nulo crecimiento, con un escenario de inflación, es decir, en lo poco que crece la economía lo hace a través del crecimiento nominal y no crecimiento real, pues estamos hablando de un escenario de esta inflación, que es el más peligroso para que una economía sea productiva y el más peligroso tanto para los bonos como para las bolsas, así que, y muy bueno para el oro. Así que, nada, tendremos que seguir atentos a los próximos datos. Hoy tenemos el dato de PCE americano, el bueno, el que nos va a dar más pistas, porque ayer tuvimos el subyacente, y a partir de ahí podremos hacer una inferencia más precisa, ¿no? Pero en principio, según estos últimos datos, la cosa no pinta tan bien, ¿no? José. Pues sí, vamos muy en la línea. Parecía complicado, ¿verdad?, meter a Estados Unidos en recesión, pero bueno, esos riesgos de cola parece que ya se ven en el horizonte, ¿no? Creo que en general el gobierno ha intentado atrasar mucho la recesión a través de un déficit público brutal, que algo ha maquillado ese crecimiento, pero en los últimos trimestres la tendencia es muy mala. El dato de ayer es paupérrimo, sobre todo por la expectativa que había, o sea, que sigue aún con cierto crecimiento, pero si ves la dinámica de los últimos 3 trimestres, pues claramente nos acercamos a esa tan temida recesión, esperada pero temida, que desde mi punto de vista llegará en 2025 post-elecciones, ¿no? Vamos a ver hoy el PCE, porque como decía Gustavo, estamos en un entorno peligroso, el que peor o el que más teme los mercados, que es la estanflación, es decir, un entorno de bajo crecimiento, incluso de contracción de PIB y inflación por encima del objetivo. Es lo que tenemos en Europa. De hecho, lo que está atravesando ahora mismo Estados Unidos es la dinámica que ya vivió Europa hace un par de semestres, ¿no? Y en la que está todavía. Por eso el soft landing, bueno, pues quizá no sea al final el escenario que tengamos, por mucho que Powell siga cantando que es lo más probable, ¿no? Y hoy los mercados muy atentos al PCE. De hecho, filtraba ayer Tim Raos, ya sabéis, el vocero de la propia Reserva Federal en Wall Street Journal, que podíamos esperar un dato malo. De hecho, ya está habiendo un repricing, o lo hubo ayer, antes de los resultados empresariales, que empezaba ya a tensar un poco el mercado de bonos, también el mercado de renta variable. Por lo tanto, cuidado, que podemos tener alguna sorpresa de mala inflación en un entorno de muy bajo crecimiento, y recordar que los IPCs de las últimas lecturas ya salieron malos. Por lo tanto, cuidado, que es verdad que mantenemos a un cierto optimismo bursátil por esos resultados, que luego comentaremos si queréis, pero a nivel macro se están tornando las cosas, se están poniendo muy feas. Y de fondo también con Japón, una devaluación del yen tremenda, y esperamos los economistas cierta intervención en próximas semanas. Por tanto, se puede complicar todavía todo más. Así que cuidado, porque empiezan a aparecer ya de fondo los riesgos de cola. Has dejado dos grandes asuntos, el del yen y el de los mercados, el de los resultados trimestrales sobre la mesa, que comentaremos ahora en adelante. Pero precisamente ayer lo que analizaba en el programa era si Estados Unidos ahora mismo está siguiendo la tendencia que tuvo Europa a finales de 2023, con esa Alemania con crecimiento nulo entrando en esos trimestres de caída de la actividad económica que han llevado ahora a que en junio se empiecen a bajar los tipos de interés, o se diga que se van a bajar los tipos de interés, que no sé qué calendario podrían dejar entrever en la Reserva Federal, viendo que la dinámica un poco se está replicando. Es decir, no sé si la Fed podría, y según estos tiempos, bajar tipos a partir de diciembre o ya entrando en 2025. Bueno, yo lo mejor para hacer una lectura correcta de esto, Javier, es mirarse a ver qué está diciendo el mercado y qué están diciendo los bonos, ¿no? Como bien ha dicho José,
pues ayer se produjo un repricing, pero que ya viene de más atrás. Es decir, los bonos están descontando repuntes inflacionarios y normalmente la renta fija suele hacer un research bastante preciso de lo que es la macroeconomía, que dentro de la impredecibilidad y de la dificultad de poder predecirla en el corto plazo, pues tenemos que centrarnos en aquellos que son, en aquellos operadores que son más aversos al riesgo, porque gestionan fondos de pensiones, etcétera, etcétera, y estos son los research que nos dice la renta fija. Y aquí tenemos los bonos que están repuntando, ¿no? Con un bono a 2 años, que es el más próximo al calendario de la FED, en prácticamente el 5%, y un bono a 10 años que todavía está repuntando más en pendiente, pues próximo al 4,65, 4,70%, con lo cual la curva sigue invirtiéndose, ¿no? Así que lo que el mercado le está diciendo a la Reserva Federal es que usted no puede bajar los tipos de interés. Y es igual, aunque los bajes, nosotros vamos a seguir prestando a estos tipos porque consideramos que si hay un repunte de inflación, tenemos que protegernos contra esa potencial inflación que usted no parece ver porque está rebajando los tipos de interés, ¿no? Así que para mí las reglas del partido han cambiado, ¿no? Lo que a priori parecía un proceso claro de desinflación en diciembre con un dot plot de la Fed y 6 comisarios que hablaban y todos los comisarios que hablan de 6 bajadas de tipos de interés, pues ahora se está empezando a hablar de que no haya ninguna bajada prácticamente y espérate que no tenga que subir la Reserva Federal los tipos de interés si la inflación se le vuelve a escapar, ¿no? Que podría ser el caso, ¿no? José. Eso sería un caso terrorífico, ¿no? Más subidas de tipos de interés porque en el año 2025 tenemos ya ese famoso muro de vencimientos. Es decir, de momento el sector privado ha aguantado bien este entorno restrictivo, cosa que quizá no todos leímos bien. Yo pensaba que iba a sufrir más. Y lo ha aguantado bien porque realmente no ha tenido que refinanciar o rolear la deuda, ¿no? Aprovechó esa era de tipos bajos para financiarse a largo plazo y por lo tanto realmente no ha sufrido mucho pues esta subida tan meteórica de tipos de interés, ¿no? A diferencia del sector público, que sí ha aumentado mucho su coste financiero, no tanto el sector privado, pero si se mantienen los tipos de interés como estaba, o incluso si suben, ¿no? Como comentaba Gustavo, ahí sí que vamos a ver realmente un deterioro importante de la actividad económica derivada de ese roleo de deuda, de esa alta refinanciación o cara refinanciación que tendrá que hacer el sector privado. Así que mucho cuidado. Además entramos en un entorno ahora, cuando se acercan las elecciones, que por lo general la banca central no suele actuar. Es decir, en una o dos reuniones antes de las elecciones hay una norma como no escrita donde no se suelen tocar los tipos de interés, ni bajar ni subir, ¿no? Veremos si esta vez es diferente, pero yo, desde mi punto de vista, quizás sí se atrase hasta diciembre el posible recorte, si es que llega, dependerá mucho, evidentemente, de la evolución de la inflación. Ayer el dato de PIB, que a priori lo podemos ver como desinflacionario porque es menor crecimiento, pero si lo desestimamos un poco, el deflactor salió o repuntó bastante y es lo que hoy puede al final también acabar dándonos un dato de PC malo. Por lo tanto, tenemos, insisto, esa inflación que no va a permitir, evidentemente, a la Reserva Federal actuar como quiere. Como decía Gustavo, más el mercado lo marca. Al final, la parte de la curva nos dice lo que espera el inversor, que es expectativas de crecimiento e inflación. Y bueno, a no ser que haya una dominancia fiscal brutal y, por tanto, tome la Reserva Federal una decisión no económica, sino una decisión política, presionado por Biden, o en este caso por Donald Trump, si llega a la Casa Blanca, pues podemos tener, por desgracia, un entorno de tipos altos durante mucho más tiempo y ahí sí ver pues ese deterioro que hablo del tejido productivo, que es algo que ninguno queremos, porque parece que hay, ¿verdad?, gente que quiere que llegue la recesión. Por ejemplo, los republicanos, ¿verdad?, como que cantan y quieren que llegue la recesión. A ver, aquí somos todos seres humanos y si podemos esquivarla, mejor. Pero tenemos que ser realistas y si por lo que sea se mantiene estos niveles de inflación, llegará con casi total seguridad la recesión. A mí no me cae ninguna duda. Dicho esto, yo me equivoqué y era de los que pensaba que llegaría antes. Pero bueno, aquí somos economistas, esto es una ciencia, como siempre digo, no escrita, es compleja y por lo tanto tenemos siempre que ir viendo las variantes y ser dinámicos, ¿no? Las ciencias sociales que no suelen ser exactas por Eso naturaleza. Ambos os quiero preguntar precisamente sobre lo que comentáis del periodo electoral. Leía esta mañana en el Wall Street Journal que ya está moviendo hilos el equipo de Donald Trump para socavar parte de la independencia de la FED en caso de que se volviese al poder. No sé si ahora mismo para la Casa Blanca la FED es una piedra en el camino porque al final no sé si tenemos a una hidra en la economía estadounidense. Por un lado, la FED
a la que le interesa un terreno, si no de recesivo, si de desaceleración, y por el otro la Casa Blanca, a la que le interesa cuanto más impulso mejor. Pero si es que al final, Javier, es más de lo mismo. Si es que la Casa Blanca al final tendrá que claudicar a lo que diga el mercado. Si el mercado mañana los bonos empiezan a cotizar al 3,5%, la Reserva Federal abre una botella de champán, la descorcha y se la bebe. Y te quiero decir que rápidamente ellos van a bajar los tipos de interés sin hacer ningún tipo de estudio de mercado. Si los bonos cotizan al 3,5, van a decir, ya nos ha hecho el mercado, estamos deseando rebajar los tipos porque además los intereses de la deuda nos comen y es la mayor partida presupuestaria de Estados Unidos, doblando al presupuesto de defensa. Pues entonces es lo que hará. ¿Qué va a hacer la Casa Blanca presionando a la Reserva Federal o incluso despidiendo a Powell y poniendo a un monigote ahí dirigido por la propia Casa Blanca? Absolutamente nada. Si el mercado le va a decir dónde tiene que poner los tipos de interés y si no los quiere poner allí, ¿qué más da? Si el mercado lo va a establecer ahí. O sea, es decir, por un lado vas a contradecir al mercado, ¿para qué? No te va a servir de nada. Lo único que vas a hacer es debilitar más el dólar y meternos más en la estanflación, ¿no? Al final es lo que el mercado va a ver. Si el mercado prevé, como está preveyendo ya desde hace un tiempo, no es una cosa de los últimos meses, que va a haber esta inflación, pues entonces la Reserva Federal tendrá que actuar para proteger al ciudadano de esa estanflación. Si no proteges al ciudadano de esa estanflación y la alimentas al fuego, le echas más gasolina, pues entonces lo que acabará es con la propia administración Trump, que entrarás en una crisis de caballo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que el oro lleva ya tiempo anticipando este papel. Hoy está rebotando, ya otra vez se está yendo a los $2.400 y creo que está recogiendo muy bien, tanto con el oro como los bonos, pues este escenario de esta inflación, ¿no? De crecimiento nominal y no real y de lentitud en el crecimiento, ¿no? José. Sí. A ver, la independencia no existe entre banca central y gobierno, eso es más que evidente. Ahora bien, ¿puede hacer algo la Reserva Federal? Pues esa es la gran pregunta que hemos debatido aquí muchas veces. Yo creo que acabará cediendo a presiones políticas. Ya lo ha hecho. De hecho, el propio Donald Trump, en su anterior legislatura, ya presionó mucho a Powell para que bajara tipos de interés. Y yo creo que desde hace tiempo, y por desgracia, para Estados Unidos, se ha entrado en un entorno de dominancia fiscal. Esto es que se toman decisiones políticas antes que económicas, que la banca central mira antes por los intereses del gobierno, por su coste financiero, por su financiación, que por los intereses de la sociedad, ¿no? Los intereses, en este caso, de los ahorradores, los que poseen dólares. Desde mi punto de vista, la dominancia fiscal, de hecho, empezó en el año 2019, recordar cuando hubo mucho tensionamiento en el mercado de financiación, en la famosa repocalipsis. Estábamos en pleno proceso de QT y enseguida tuvieron que cambiar de un momentázo y volver a QE, a compras de bonos. Esto claramente pues denota que la Reserva Federal al final es un títere, ¿verdad?, al servicio del propio gobierno. Y ahora mismo ya Joe Biden creo que ha sido bastante más tímido en presionar a la Reserva Federal. Trump es que ni se cortaba, ¿no? Lo publicaba directamente en Twitter y veremos, ¿no? Pero ya dejó caer el propio Biden que iba a haber 2 recortes de tipos. ¿Cómo puede decir esto un presidente de gobierno? Cuando no es su decisión. Curiosamente lo dejó caer hace un par de semanas. Y Donald Trump, sabemos que con Powell ya ha tenido sus rifirrafes y veremos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto no le favorece al dólar, lo estaba diciendo Gustavo, porque si realmente la Fed baja tipos, insisto, que esto afecta a la parte corta de la curva, para abaratar las letras del tesoro, la financiación a corto plazo, esto evidentemente pues genera mucha desconfianza porque lo hará en un entorno donde no está controlada la inflación. Quizá hayamos entrado de nuevo en una fase de desinflación, pero desde luego no va a estar controlada, ¿no? Porque siempre va a haber riesgos de repuntes, y no se ha anclado, ¿no? Que es lo que tiene que realmente mirar la Fed. No es llegar al 2% y ya está. No, es que se consolide en el 2%. Y dudo mucho que estoy casi seguro que los recortes llegarán antes de ese momento, lo que confirmará mi teoría que desde hace 4 o 5 años hemos entrado en ese entorno de dominancia fiscal y eso a largo plazo, no a corto, pero a largo plazo, pues no es bueno para el dólar porque va deteriorando la confianza de la política monetaria. Al final, la Reserva Federal no solo es el Banco Central de Estados Unidos, sino que es el Banco Central del mundo, ¿no? No olvidemos que vivimos en un entorno de eurodólar, donde el dólar se utiliza prácticamente para el comercio, todas las transacciones o muchas transacciones en el comercio mundial y también con moneda reserva. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos a lo que hace la Reserva Federal para todos y desde mi punto de vista hace tiempo que dejó de ser diligente y ha entrado o ha cedido a presiones políticas.
Bueno, precisamente sobre el tema del dólar, Yellen habló ayer en una entrevista con Reuters, habló de la fortaleza que hay de la divisa, no se quiso meter, pero al final se metió en el asunto de la debilidad del yen, decía que una intervención en el mercado forex no era una opción a corto plazo, que siempre tendría que ser el extremo, y asumía que había problemas con otros países, pero también decía, no es culpa nuestra. Bueno, sí. No, claro, es culpa de quién es culpa de Andorra, ¿no? Que hayan devaluado las divisas hasta mínimos históricos prácticamente, ¿no? De todo del resto del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos exportando inflación y vía apreciación del dólar ha conseguido llevar el yuan a mínimos del año 2006, el yen a mínimos, la libra a mínimos, el euro a mínimos y resulta que no es culpa de Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que dicen los banqueros centrales es mentira o parte de lo que dicen y está claramente sesgado. Y aparte de eso, cuando dicen que no van a intervenir en el mercado forex, pues sigue siendo mentira, ¿no? Porque si algo han hecho es intervenir cuando están vendiendo, comprando divisas internacionales o cuando están aumentando los déficits fiscales propios y exportando esa inflación al resto del mundo y hundiendo, por tanto, el resto de divisas mundiales, ¿no? Así que, bueno, pues nada, más de lo mismo, ¿no? ¿Qué te parecen las declaraciones, José? Yo siempre digo que Estados Unidos, Kissinger más bien esclavizó al mundo con el dólar, ¿no? Cuando, aquel famoso petrodólar, ¿no? Cuando quitó el patrón o se finalizó el patrón oro-dólar y llegó a acuerdos pues, con Arabia Saudí, ya conocemos todos un poco la historia, para que el comercio de petróleo fuese siempre en dólares, es decir, cualquier país que quisiera comprar petróleo, primero tenía que comprar dólares y ya luego acceder a la commodity, ¿no? Ahí inundó el mundo de dólares y hasta hoy, ¿no? Entonces hemos tejido una especie de telaraña donde toda la deuda, que es el colateral que suelta en todo el sistema de financiación, es dólar. Muchos países tienen intereses que hay que pagar ellos en dólares. Entonces, han creado un sistema, el famoso eurodólar, del que es muy complicado salir. Entonces, el desapalancamiento, si se produce de algún país, se habla de China, se habla incluso de Japón o el propio Arabia Saudí, si quieren realmente salir de esa telaraña del dólar, pues va a ser a costa de mucho dolor, ¿no? Entonces, realmente es que Estados Unidos en ese momento fue muy inteligente, yo siempre lo pienso, porque al fin y al cabo cuando hicieron la mayor quiebra del mundo, ¿no? Que fue eliminar el patrón oro-dólar y rápidamente, a su vez, esclavizaron al mundo con el propio dólar, con ese famoso acuerdo con Arabia Saudí, ¿no? Entonces, han creado esa dependencia y, por tanto, bueno, pues estas divisas realmente tienen, en el fondo, pues cierta coherencia a la hora de criticar. Dicho esto, Japón realmente han sido ellos los que se han metido en esa tumba. Fueron ellos los que apostaron por los primeros en poner los quantitative easing, los que apostaron por políticas ultralaxas de forma crónica, con el control de la curva. Es decir, ha hecho, desde mi punto de vista, aberraciones monetarias que le han llevado a un estancamiento, esa famosa japonización secular, recesiones prácticamente cada 4 o 5 años. Es decir, se ha demostrado que esas políticas de ultraestímulo, ultra expansivas, aunque no me gusta esa palabra, no funcionan, no generan crecimiento, ¿no? Y entonces ahora ven como se le sigue depreciando el yen, que no es una cosa de ahora, es que llevan prácticamente desde la crisis de 2008 con el yen depreciándose frente al euro, frente a la libra, frente al dólar, frente a las principales divisas, y no son capaces de controlarlo. Tienen controlado el precio interno del yen, es decir, la inflación doméstica, digamos, ahí pues más o menos lo tienen controlado, pero el precio externo, que es el tipo de cambio, en esa comparación con el resto de divisas, está totalmente descontrolado. Y hablan mucho de que van a intervenir. RQR. Hemos escuchado al ministro de Finanzas nipón, hemos escuchado al propio Ueda, pero van llegando a las reuniones y no hacen nada. Yo no sé muy bien, están dormidos y es muy peligroso tener una depreciación tan salvaje, porque eso distorsiona mucho la economía. Es verdad que favorece a corto plazo al sector exportador, pero lo hace dependiente. A largo plazo pierde competitividad, encarece mucho las importaciones, por lo tanto, importas inflación, generas escasez, porque lo que produces dentro se tiende a exportar. Es decir, generas mucha distorsión económica que, como digo, ha llevado a Japón a vivir ese estancamiento tremendo del que no sabe salir, y parte de ese problema está en las propias políticas del Banco de Japón, desde mi punto de vista, horrendas. Pero entonces debiera intervenir, sí o sí.
Yo creo que sí, porque no pueden tener no pueden continuar con esa depreciación. Teníamos al dólar yen ahora en los entornos de los 156, se hablaba de que iban a intervenir en los 150, luego en los 155, ahora se habla que en los 160, pero claro, van depreciando hasta qué nivel, ¿no? Entonces, veremos cómo interviene, si es utilizando sus reservas en dólares para comprar yenes, es decir, para extraer yenes del mercado y así defender la divisa, si incluso con otra subida de tipos de interés. Yo creo que esta sería la más lógica, porque no puedes estar en un entorno de tipos cero con inflaciones del 3%, sigue teniendo los tipos reales en negativos, las pocas economías que lo tiene. Es decir, yo creo que tienen que actuar, pero creo que Japón es otro ejemplo de dominancia fiscal y el que no quiere, desde luego, es el gobierno japonés, que no olvidemos que tiene cerca de un, no sé si 250, 280 de deuda sobre PIB, por lo tanto le favorece mucho que estén los tipos bajos para que no tenga un coste financiero muy alto. Gustavo, sé que te tienes que ir, pero una pregunta antes. ¿Coincides con José en que la supresión del patrón oro llevó al mundo a donde estamos hoy por culpa de Estados Unidos? Sin duda, claro. De hecho, es que no solamente coincido con José, es que yo creo que cualquiera que conozca la historia y sepa de mercados y de escuela austríaca, pues sabe perfectamente que a partir de 1971, cuando se pone fin al Tratado de Bretton Woods, que recordemos es el tratado en el cual Estados Unidos pelea con Inglaterra por establecer cuál va a ser la moneda a nivel mundial y derroca a Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial porque tenía todo el poderío y Inglaterra había propuesto a través de Keynes el Bancor, pues Estados Unidos propuso el dólar y a través del dólar fijar el dólar con el resto de divisas mundiales y el oro, la paridad del dólar con respecto al oro. Estados Unidos se puso a aumentar la oferta monetaria y entramos en el periodo, uno de los periodos de mayor inflación de la historia. En 1971, según termina el patrón oro, entramos en un superciclo de commodities, el petróleo se dispara el oro multiplica por 8 y ahí es el primer aviso de que en cuanto los gobiernos controlan la moneda, pues lo más normal es que se dispare la inflación. Y fíjate si se disparó, que se fue al 14% y se cargó una administración, como fue la administración Carter, que no hubo más remedio que subir los tipos de interés hasta el 20% y provocar una de las mayores crisis que se conocen en Latinoamérica, ¿no? Con esto te dejo ir, Gustavo. Buen fin de semana. Gracias. Y nosotros seguimos, si te parece, José, precisamente, y más allá del Banco de Japón, me interesa tocar también los PMIs que hemos conocido de la eurozona esta misma semana, esos que encadenan ya hacia máximos de los últimos 11 meses, si no me equivoco, y que no sé si ahora mismo harían dudar al Banco Central Europeo de la hoja de ruta que ya ha puesto sobre la mesa y si de hacerlo podría decepcionar muy mucho a los mercados y poner en peligro al euro. No creo que le haga cambiar mucho la ruta, porque es verdad que estamos viendo cierto repunte de la actividad. Estamos un poco contracíclico, ¿no? Mientras Estados Unidos vemos la tendencia bajista, Europa parece que sale un poco del agujero, pero un poco. Seguimos con grandes problemas de crecimiento. Los motores, antes lo has comentado, Alemania sobre todo, donde la enfermedad sigue, haciendo mucho daño a la economía, la crisis energética. Francia más de lo mismo, Italia, es decir, los principales países de Europa sigue muy mal y realmente es lo que tiene que mirar el BCE, a pesar de que en el corto plazo hayamos tenido cierta esperanza con ese indicador adelantado que es el PMI, ¿no? Pero más o menos tenemos la inflación más o menos controlada, aún lejos de objetivo, pero la tendencia desinflacionaria es buena y por lo tanto creo que está mirando más en el crecimiento ahora mismo que en la inflación. Y el crecimiento, insisto, a pesar de esos datos de PMI, sigue siendo muy malo, sigue siendo paupérrimo y Europa ahora mismo tendría que dar un golpe sobre la mesa, mostrar que es una región económica independiente de Estados Unidos y que puede trabajar sola. Entonces, si no lo hace, si ahora mismo no recorta los tipos cuando la ortodoxia se lo dice, es que está pendiente de lo que hace la Fed. Y desde mi punto de vista sería, de nuevo, dejar claro que Europa es un títere de Estados Unidos. A mí es algo que no me gusta nada. Se ha visto a nivel geopolítico pues en todos estos conflictos que hemos tenido y creo que a nivel económico deberíamos empezar a mostrar ya cierta independencia, que somos una región dentro del eje atlántico, que es una región, como digo, independiente y, por tanto, yo, fíjate que no soy muy partidario de políticas extraexpansivas. Creo que la normalización económica o monetaria es buena, pero en este entorno de esta inflación que hemos comentado antes, que ya llevamos unos 3, 4 trimestres,
creo que es momento de empezar a estimular y promover un ciclo de endeudamiento por parte del sector privado, y para ello es importante que se empiecen a recortar los tipos en el BCE. Bueno, pero en cualquier caso no tenemos una oportunidad, digamos, en el calendario de demostrar la independencia antes de junio. No sé si se debería haber hecho en abril o tú consideras que debería haber una cita extraordinaria del Consejo de Gobierno. No, para junio, no, tienes razón. De hecho, en el guidance fueron dos miembros, Fabio Panetta y no sé quién fue, que el otro no fue Schnabel, fue otro miembro del BCE, que ya dejaron caer que iba a haber dos recortes antes de verano, entendiendo por verano a agosto, ¿no? Entonces, serían esas reuniones que comentas, pero desde luego la Fed no creo que toque los tipos ni mucho menos antes de septiembre. Por lo tanto, sí que veríamos pues ese adelantamiento del BCE sobre la Fed, ¿no? Con esos recortes más tempranos. Y de hecho eso es lo que está poniendo en precio el mercado. Hemos visto caídas fuertes del par euro-dólar, básicamente por esta divergencia de expectativas en política monetaria. Es decir, ahora mismo los swaps, lo estaba chequeando antes, siguen marcando entre 3 y 4 recortes para Europa. Los swaps, ya sabéis que son las apuestas, entre comillas, que hace el mercado sobre los recortes de tipos, es decir, no son opiniones, ni o sea, si simplemente son la cotización o lo que se pone en precio. Y en Estados Unidos, a pesar del dato de PIB de ayer, sigue estando solo en una, para 2024. Eso, evidentemente, es muy malo para el euro-dólar. Es decir, va a depreciar el euro frente al dólar. Algo que a mí no me preocupa mucho porque sigue en entornos de 1.7, se mueven esos entornos. Por lo tanto, hombre, ver una depreciación hasta los 1.05 no es algo que tenga que preocupar mucho al seno del Banco Central Europeo, porque se habla mucho de que puede importar inflación, pero seguiríamos teniendo un tipo de cambio favorable. Entonces, yo, a nivel económico y monetario, sigo viendo razones para recortar tipos independientemente de lo que haga la Fed, que hará lo que tenga que hacer. En cualquier caso, Europa siempre va a dos velocidades. Hoy, por ejemplo, hemos conocido datos de paro aquí en España. Ha crecido la tasa de desempleo en nuestro país. Al final, nosotros tenemos una idiosincrasia a la que cuesta acercarse, aproximarse, o no sé si entenderla y explicarla de la misma manera de lo que miramos a Estados Unidos, porque al final siempre lo decimos, una economía frente a 20. Sí, realmente, como has comentado, Europa de 2 o 3 velocidades, diría yo, que a veces hay más velocidades, ¿verdad? Diferencia muy grande entre países frugales o países del norte y los países del sur. A mí esto es lo que siempre me ha preocupado de Europa. Se habla mucho de la unión fiscal, a mí algo que me aterroriza esa idea, ¿verdad? Para también hacer los eurobonos, que se habla ahora mucho, es lo que iba a llegar, ¿no? Entonces, hacer como un Estados Unidos de Europa. Creo que vamos a eso. Tenemos ya la unión monetaria, falta la unión fiscal. La unión fiscal, por lo que me aterroriza, es porque siempre va al alza, es decir, se une por arriba, ¿no? Por ejemplo, dos países que tienen un impuesto de sociedades por debajo del 15%, hablamos por ejemplo, de Irlanda, ¿no? Tendrían que subir esos impuestos a ese mínimo que se establezca como por norma, ¿no? Desde Bruselas, y siempre va a tirar al alza, ¿no? Entonces, sería la forma como de conseguir que sea sostenible, ¿no? Europa, porque si no se va desintegrando, hay muchas velocidades, cada país con sus necesidades, unos que despilfarran más, al final, unas sociedades vía inflación pagan el despilfarro de otras, algo que es muy injusto, ¿no? Por ejemplo, que los ahorradores alemanes estén pagando el despilfarro del gobierno español. Pues evidentemente eso no es sostenible, ¿no? No tiene mucho futuro y pues muchos vemos la desintegración del euro precisamente por esto, ¿no? Pero, ¿qué es mejor solución? Esa o ir a una unión fiscal, más burocracia y que Europa se acabe convirtiendo en un dinosaurio como ya lo es, pero a mayor nivel. Entonces, yo le veo, pues, soy pesimista, sinceramente, con Europa, también con el euro, por eso siempre, hemos también comentado aquí con Rodrigo y con Gustavo, de si tienes que ahorrar en alguna divisa fiat, que sea siempre en dólares, no en euros, porque una vía o la otra, desde mi punto de vista, tienen muchos defectos y pocas virtudes, ¿no? Entonces, y el caso de España, pues, ahí sí que es un poco en la norma. Malos datos de empleo, a pesar de que están maquilladísimos. Imagínate que dan los datos reales de desempleo, ¿no? Si estos fijos discontinuos, sin estos part-time que han crecido mucho, las horas trabajadas se siguen desplomando. Es decir, realmente se está deteriorando mucho el mercado laboral, a pesar de que los medios leamos lo contrario, que sigue pues más o menos fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Demagogia política, esto también lo vemos en Estados Unidos, los datos de empleo también están muy disfrazados. Es decir, la demagogia política no es una cosa de España y Europa, es una cosa global, pero estoy de acuerdo en que la Europa de las dos velocidades
o 3 velocidades, como digo yo, pues tiene mala pinta, ¿no? Y eso nos lleva a muchos siempre a no tener prácticamente ahorros en euros, todo en activo real, activo financiero, y lo que tienes que tener líquido, pues si es posible, si algo en euros y si no, en dólares. Bueno, quería comentar también, y lo decía al inicio, los resultados que hemos conocido en Wall Street toda esta semana, que empezaron, y vamos a ir por orden cronológico, con Tesla. Lo que es el negocio core de coches parece que no ha ido bien durante el primer trimestre, pero sin embargo las expectativas son las que han parecido que convencen al mercado. No sé si lo de Tesla, los coches baratos, es una idea de negocio que tiene sentido junto a los robotaxis a futuro, o simplemente es un bluff más de estos que suele sacar Elon Musk, que luego se ve como al final termina el mercado descontándolo de precio de la acción, y lo hemos visto, desde inicio de año se ha llegado a caer el valor un 43%. Sí, los resultados, Javier, son paupérrimos los de Tesla. Otra cosa es que el mercado los interpretase, bueno, más que los resultados, pues eso, las expectativas, como has dicho, y al final la acción subiese, ¿no? Casi un 10%, una vez se presentaron, es decir, una reacción sorprendente, ¿no? Porque no solo los resultados de este trimestre, sino en los últimos 2 años prácticamente estamos en si no recesión de riesgo, un estancamiento tremendo, las entregas muy malas, y es verdad que dejó dos promesas interesantes, como has comentado, el robotaxi, también la reducción de precio de varios de sus modelos para llegar a hacer esos coches low cost, ¿no? Como ya está produciendo China, y también comentó que había mantenido sus bitcoins, que no se había vendido, había mucha especulación sobre eso, pero a mí, por lo general, las empresas que viven de promesas y no de resultados no me suelen gustar nada. Es verdad que con Tesla hago una excepción porque yo tengo cierta debilidad con Elon Musk, una empresa que me gusta mucho, la llevo en cartera y bueno, sé que las promesas las tiende a cumplir, ¿no? Y además, ya se ha visto, ¿no? Tiene cierto bagaje, que no es que sea una apuesta mía, ¿no? Así alocada, sino que, bueno, tiene ya un recorrido, un track record importante, pero por lo general, lo has comentado muy bien, las empresas tienen que demostrar en resultados, ¿no? En los earnings, ¿verdad? Y sobre todo en la tendencia, ¿no? No en promesas. Pero bueno, hago esta excepción con Tesla, ya he comentado el porqué, pero bueno, fuera de esto, los resultados muy, muy malos. Resultados malos, y al final lo que es el negocio de coche, y lo hemos comentado durante toda la semana en el programa, siendo, no sé si uno de sus principales escollos, porque al final tienen problemas con los aceleradores en las camionetas, con los software de conducción autónoma, y me comentaba esta semana un analista una reflexión curiosa que decía: el futuro de Tesla podría enfocarse más hacia el negocio del software y ofrecer soluciones tecnológicas para coches autónomos y la movilidad del futuro, más que en la propia producción de un vehículo. Sí, también he leído que se puede sentar más en la línea de software que de hardware, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que abandone, que abandone la línea de producción, porque tiene mucha fábrica, o sea, ya ha hecho mucho CAPEX, ¿no? A la hora de la fabricación de vehículos, pero es verdad que es muy complicado, ¿verdad? Competir con China. O sea, habla mucho la propia Janet Yellen, ¿no? De la competencia desleal por los salarios menores en el gigante asiático. Entonces, hombre, es una papeleta complicada, ¿no? La que tiene Tesla en un mercado tremendamente competitivo, ¿verdad? Sobre todo, insisto, con China, que está haciendo ahora pues vehículos, el Xiaomi que vimos hace poco, tremendo, ¿no? Por un coste, no sé si sean 24.000, 25.000 euros, ridículo comparado con los Teslas, con un motor a priori muy potente, es decir, son coches más o menos de la misma gama, pero a precio mucho abajo. Entonces, bueno, pues se va a tener que reinventar Tesla. Yo creo que va a mantener la línea de fabricación, evidentemente, pero también veo más potencial, como tú comentas, en esa parte de software, también mucha inversión en inteligencia artificial, que eso le gustó al mercado, es otra de las razones que explican esa subida en bolsa. Pero, insisto, es un sector muy competitivo, pero desde mi punto de vista uno de los sectores del futuro. Por lo tanto, yo sigo apostando y sigo siendo muy optimista con la compañía a medio y largo plazo, independientemente de esa volatilidad que pueda tener en el corto plazo, ese ruido que podamos ver en próximos meses. Bueno, precisamente hablabas de la inteligencia artificial, y aquí sí que hay que pararse detenidamente en los números de Tesla, de Alphabet, de Microsoft, de Meta, perdón, no de Tesla, de Meta, de Alphabet, de Microsoft. Y Meta, por un lado, teniendo un negocio que parece sólido, pero avisando de que las previsiones que había dejado sobre precisamente esto de la IA podrían ser un lastre en los próximos trimestres. No sé si
furor, esta fiebre, ya se está acabando y estamos empezando a toparnos con la realidad. Y es que no sé si no va a haber tanta demanda, pero sí que no damos para absorber todo lo que se pide. O las empresas no dan para absorber todo lo que se pide, todos los servicios que se solicitan. Es curioso porque Meta bate expectativas y cae un 10%, Tesla lo contrario y sube, ¿no? Un poco el mundo al revés, sabemos cómo son los mercados. Lo que comentas, además, que suele premiarse, que es, oye, el CAPEX, la inversión en inteligencia artificial, le castigó a Meta. Decir que ya lo había anunciado Tesla, bueno, todas las compañías de tecnológicas ahora están apostando por esa rama de la IA y esto a la que por la puerta atrás beneficia mucho esa Nvidia, ¿no? Que es la que al fin y al cabo está recogiendo también los frutos de que las megacaps estén invirtiendo en IA, al fin y al cabo pues sale como la empresa más beneficiada, ¿no? Dicho esto, los resultados de Meta no me parecieron malos, para nada. Las expectativas quizá algo más, pero el mercado sabes cómo es, ¿no? A mí me sorprendió mucho, yo aproveché para comprar el buy the dip famoso. A mí es una empresa que me gusta bastante también, Meta, que me gusta llevar en cartera, pensando siempre en largo plazo, y evidentemente estos descuentos esquizofrénicos que a veces hace el mercado, castigando cosas desde mi punto de vista ineficientemente, ¿no? Creo que son oportunidades para aprovechar. Me puedo equivocar, por supuesto, pero en ese caso, resultados que no fueron malos, a diferencia de los de Tesla, y como digo, el mundo al revés, ¿no? Premiando a Tesla y castigando a Meta prácticamente por lo mismo, que es por inversión en inteligencia artificial, quizá viéndolo como gasto la parte de Meta y como futuros potenciales beneficios en Tesla. No sé, ya el mercado tiene sus interpretaciones, para mí ineficiencia la caída de Meta y como digo, aproveché yo para comprar, ¿no? Después de la presentación que lo cogí con un descuento prácticamente del 12%. Porque por fundamentales sería una de las tecnológicas que mejor o que más sólido tiene su balance de todo Wall Street. Precisamente una de las gestoras con las que hablaba esta semana me decía en esto. Sí, yo creo que sí. Si ves el margen operativo y un poco los resultados, los estados financieros, a mí me parecen muy buenos y también el modelo de negocio, ¿no? Hubo mucho miedo en su día por ese cambio al metaverso. Realmente la gente nunca interpretó que iba a ser entre un 5, 6, 7% de todo el negocio, por darte una parte muy, muy pequeñita. Y fijaos cómo esa ineficiencia, recordad las caídas que tuvimos tan fuertes, casi del 60-70%, enseguida lo recuperó, ¿no? Y es una empresa que sigue ahora mismo apostando también mucho por la inteligencia artificial, va a sacar pues un traductor que creo que es una auténtica bomba, es decir, están con productos que van a ser muy, muy innovadores y yo la sigo viendo, pues, desde mi punto de vista, una de las empresas a llevar en portfolio de las que a uno le gusta, ¿verdad? Empresas de crecimiento, que son muy sólidas, siempre presentan resultados sólidos, a pesar de que puedan ser castigados. A mí me gusta bastante, también su línea de red social, evidentemente. Bueno, aquí ya opiniones hay para todo, pero bueno, desde mi punto de vista, estos descuentos son bastante interesantes. Alphabet ha anunciado el primer dividendo de su historia, programa de recompra de acciones, todo precisamente por estas previsiones de la IA. No sé qué te parece ahora mismo esta opción. Se une a Meta, que ya anunció que iba a pagar dividendos, pues más de lo mismo, y eso sí que lo premió el mercado. Ya pasó en su día con Meta, también ese programa de recompras que comentabas, y Google, quizá de todas estas, la más favorecida, ¿no? Subidas del 11-12% creo que estaba el after, unos resultados también muy sólidos en todas sus líneas, no falla, y sobre todo eso gustó mucho el que va a empezar a dar dividendos, una retribución a los accionistas y otra retribución que es vía precio con las recompras. Por lo tanto, le ha gustado mucho al inversor y subidas muy fuertes. Y otra que salva un poco Google la papeleta a las bolsas, porque ayer, hemos comentado antes, veníamos con mucha tensión después del dato macro, el dato de PIB, y fue salir los resultados de Google, ahora hablaremos de Microsoft, y dar la vuelta a todo. Por lo tanto, estamos viendo como son pocas empresas, el famoso corporativismo, ¿no? Que salvan al final a Wall Street, ¿no? En general, esa macro deteriorada y, bueno, pues Google subidas del 11%, evidentemente, una empresa de tanto market cap, de tanta capitalización, pues impacta mucho en el índice y disparó al Nasdaq, disparó al S&P 500, sin embargo, no al Russell. Y se ve claramente que esa vuelta fue por resultados de estas dos gigantes, Microsoft, que otra que no falla, martillo pilón y resultados también muy sólidos. ¿Pero hay dinero en el mercado como para sostener a todas? Buena pregunta, buena pregunta. Yo ya te he comentado que
sigo pensando que a pesar de que vamos a tener resultados buenos en este trimestre de unas pocas empresas de mucho peso, eso sí, muy psicológicas, creo que no. Creo que además vamos a empezar a ver cierta rotación de riesgo a liquidez, es decir, liquidación de activos de riesgo cuando llegamos o hay expectativas de recesión, es lo que suele pasar, ¿no? La gente liquida el riesgo y persigue seguridad o persigue liquidez, ¿no? Entonces creo que se va a ir viendo esto desde el lado técnico. Suele dejar figuras distributivas. Desde mi punto de vista empezamos ya a tenerlas. Hay mucho volumen en estas últimas semanas. Hay poco desplazamiento, poco rango. Es clásica pauta de techos de mercado, ¿verdad? Esto los técnicos o lo que estudiaba Wyckoff, Richard Wyckoff, lo llamaba distribución. Creo que ya desde la parte más técnica y la parte más fundamental empezamos a ver riesgos serios en las bolsas. Por lo tanto, a pesar de que podamos tener, como dices, resultados puntuales y acciones en particular que lo puedan hacer bien, a nivel agregado, yo soy, vamos, ahora mismo prudente, muy prudente, no digo incluso de buscar cortos, pero poder, por ejemplo, ir recogiendo beneficios, algo que estamos haciendo nosotros en nuestra firma, creo que es sensato, o es un poco la tesis que tenemos nosotros, porque esperamos, hablas del dinero, esperamos esa rotación ahora mismo, que salga, ¿verdad?, el dinero de la renta variable de activos de riesgo, también el ecosistema cripto puede verse perjudicado, y que vaya a perseguir ahora sí la seguridad. En este caso, por ejemplo, el dólar puede salir muy, muy beneficiado, ¿no? Siempre que digo que hay una burbuja en algunos activos, hay que pensar en cuál es la antiburbuja, porque el dinero no desaparece, ¿no? Sobre todo en un entorno de inflación. El dinero no desaparece. Entonces, el dinero siempre rota. Entonces, oportunidades siempre hay en el mercado y hay que saber rotar, ¿no? En función del ciclo económico. Bueno, la semana que viene Apple presenta sus cuentas, en este caso son las del segundo trimestre fiscal para la compañía de los de Cupertino, y Bank of America en una de sus últimas notas decía que hay un crecimiento, o que va a haber un crecimiento de ingresos por servicios, va a tener unos márgenes fuertes y todo a pesar de los golpes de China, donde ya poco a poco cada vez pierde más cuota de mercado. No sé con qué ojos esperas tú estos números. A mí me preocupa mucho la segunda parte que has comentado, ¿no? La caída de la demanda en China, que era una de sus principales regiones, y es algo que no creo que sea algo puntual, ¿no? Esta guerra comercial que inició Estados Unidos contra China, no lo olvidemos, China es verdad que contesta luego con aranceles, luego también prohibiendo allí las redes sociales, luego contesta Estados Unidos con TikTok, bueno, esta serie de tira y afloja que llevan China y Estados Unidos. Toda esta guerra comercial no olvidemos que la empezó Estados Unidos, el país de la libertad que le llaman, ¿no? Y esto está afectando, evidentemente, a muchas tecnológicas. Tesla lo hemos hablado antes, también a nivel de entregas en China, y Apple, más de lo mismo. Apple, además, no olvidemos que tiene todas sus fábricas allí, por lo tanto, no le beneficia nada, y a mí es algo que me preocupa mucho de cara al medio y largo plazo para la compañía, ¿no? Unos mercados te va a empezar a fallar y no es algo coyuntural, es algo ya que parece estructural. Pues evidentemente muchos se tienen que reinventar como comentabas, con las otras líneas, ¿no? Pero a corto plazo le va a afectar muchísimo. No olvidemos que es el principal negocio, ¿no?, de Apple, y yo no en particular, no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, pero bueno, no en los resultados que va a presentar. Sabes que esto de que si bate o no bate expectativas es una treta absoluta, es un circo. Luego, si hay revisiones días antes a la baja, ¿cuánto podemos leer en titulares? Oye, Apple bate expectativas, aunque realmente los resultados no sean buenos, pero desde luego la dinámica no me gusta bastante. Es una acción que yo no tocaría ahora ni con un palo, como siempre digo, a pesar de ser un gigante, ¿verdad? Pero la situación no me parece la mejor, dentro de también un sector con mucha competencia, ¿verdad?, donde está perdiendo de momento cierto posicionamiento, y el reinventarse es algo que no se hace de una mañana de un día para otro. Entonces quiero ver o que crezcan mucho esas otras líneas antes de ver de nuevo ese futuro a Apple. Por ejemplo, esa reinvención de la que hablo es, por ejemplo, lo que ha conseguido Snapchat, que ayer presentaba resultados, subía un 30%, pasó de red social a ser un servicio de chat, ¿verdad?, como lo es WhatsApp, y ahora prácticamente ha cogido todo el mercado en Estados Unidos. Eso es reinventarse, ¿no? Pues eso es lo que Apple, no digo reinventarse, pero, por ejemplo, el mercado chino tendrá que ir cambiando un poco de modelo, o por lo menos poner tope en esa parte de móviles, ¿verdad?, o de hardware, porque las economías de escala pues ya le han llevado un tope desde mi punto de vista, así que complicado, ¿no? Vamos a ver resultados y los analizaremos también el próximo viernes, ¿te parece? Sí, y ya como cierre, opciones de inversión que tengas ahora mismo sobre la mesa. Bueno, compré yo oro y plata, añadí posiciones. Creo que estamos viendo una devaluación del dólar frente al oro provocada histórica,
seguimos manteniendo los entornos de los 2.950. Aquí, que verá que no esté Gustavo porque seguro que me apoyaría un poco en esta tesis, que él va un poco por la misma línea. También soy, en general, en las commodities bastante alcista. El petróleo, a pesar de ese enfriamiento, ¿no? de todos los conflictos, lo sigo viendo a medio y largo plazo en los entornos de los 100, incluso 110 dólares. Creo que estamos en ese superciclo de commodities, lo he dicho varias veces. A nivel de renta variable, estoy rotando a China y estoy liquidando posiciones en Estados Unidos, algo mantengo, evidentemente, de largo plazo. Yo siempre tengo inversiones pasivas, ¿no? Pero lo que es la parte más activa sí que estoy liquidando y rotando a China. Y luego mantengo también posiciones en el bono, en la parte larga de la curva en Estados Unidos, en el ETF de TLT, donde sí creo que podemos tener una oportunidad de especulación bastante importante, ¿no? Ahí veo opciones, creo que liquidez también es interesante porque si llegan caídas en bolsas, que las espero, siempre conviene tener munición para comprar más barato, ¿no? Para, como digo yo, aprovechar las rebajas. Pues con esto nos quedamos aprovechando la temporada de rebajas. José Basagoiti, como siempre, un placer y buen fin de semana. Un placer, Javier. Un abrazo.